Bienvenidos nuevamente a su refugio de confianza, su fuente inagotable de salseo y dramas, su lugar predilecto para desentrañar los misterios del universo turco. Espero que hayan tenido una semana repleta de emociones, ojalá no tantas como las que nos regalan las telenovelas, y que estén listos para un festín de noticias, rumores y análisis que los dejará con la boca abierta. Hoy el menú es Anker, y está servido bien caliente. Sí, mis amores, preparen sus pañuelos, ajusten sus expectativas, o no, quién sabe, y abran sus corazones porque hoy vamos a hablar de la pareja que incendió la pantalla, conquistó corazones a nivel mundial y, bueno, también nos rompió un poquito el alma. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Anker, la pareja que a pesar de la distancia y el silencio, sigue resonando con fuerza en el imaginario colectivo y generando un clamor ensordecedor por un reencuentro que muchos consideran inevitable, predestinado en un decreto del universo. Hoy, mis queridos detectives del amor, vamos a sumergirnos en el intrincado laberinto de las esperanzas y los sueños de una legión de fans que no se rinden. Vamos a analizar las pistas, algunas más creíbles que un político prometiendo bajar los impuestos, seamos honestos, a repasar su historia de amor como si fuera un guión de una telenovela llena de giros inesperados, y por supuesto, vamos a amplificar la voz de esa comunidad apasionada que a pesar de todo, sigue creyendo en la magia de Anker. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y elucubraciones, y mientras buscan el control remoto para pausar la novela que están viendo, porque, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a una buena dosis de drama turco? Quiero extenderles la invitación de siempre: suscríbanse a este canal. Denle al botoncito rojo con la misma pasión que Hande y Kerem se miraban en Senkalkam. ¿Por qué? Pues porque aquí, en su humilde morada del chisme, encontrarán las últimas primicias del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos de sus series favoritas, con teorías conspirativas incluidas, por supuesto, entrevistas imaginarias, bueno, soñar no cuesta nada, y todo, absolutamente todo, aderezado con el cariño, la dedicación y el sentido del humor que ustedes se merecen. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para un festín de información y entretenimiento. Ahora sí, con ustedes, el drama Anker en toda su magnitud. El fenómeno Anker es mucho más que una simple relación entre dos actores. Es un tsunami emocional que arrasó con la televisión turca y se extendió por todo el mundo, dejando a su paso una estela de suspiros, lágrimas y sueños rotos, y luego reconstruidos, porque la esperanza nunca muere. Su química en Senkalkam era palpable, era tangible, era, como dirían los cursis, un chispazo cósmico. No era solo actuación, mis queridos incrédulos, era una conexión genuina que trascendía la pantalla y se colaba en nuestros corazones. Y esa conexión se materializó en una relación real, confirmada, celebrada y documentada hasta el más mínimo detalle por una legión de fans obsesionados, en el buen sentido, o quizás no tanto. Fueron la pareja del momento, la encarnación del cuento de hadas moderno, la confirmación de que el amor verdadero, al menos el que vemos en la tele, sí existe. Sus fotos juntos se viralizaban a la velocidad de la luz, sus entrevistas eran un festival de miradas cómplices y sonrisas tímidas, y sus proyectos profesionales, tanto juntos como separados, eran analizados con lupa por una comunidad de admiradores que no les perdía pisada. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era interpretada como una señal, como una pista, como una confirmación de que el amor Anker era indestructible. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó en aparecer. Después de un tiempo de romance idílico, los rumores de crisis comenzaron a circular con la misma insistencia que los vendedores ambulantes en una playa en verano. Las señales eran cada vez más evidentes: menos apariciones públicas juntos, menos interacciones en redes sociales, el fin del mundo para los fans, y un silencio que, como bien sabemos, a veces es más elocuente que 1000 declaraciones. Y entonces llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mazazo fue brutal. El fandom Anker se tambaleó, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y la pregunta que resonaba en el aire era: ¿por qué, Dios mío, por qué? Las razones oficiales, como suele ser habitual en estos casos, fueron vagas, ambiguas y poco convincentes. Hablaron de agendas incompatibles, de proyectos profesionales que los mantenían alejados, de la presión mediática insoportable. El típico discurso políticamente correcto que no satisface a nadie. Pero claro, la gente y sobre todo los fans, quieren saber la verdad, quieren una explicación lógica, quieren entender qué fue lo que falló en ese cuento de hadas que parecía perfecto.
Y es ahí donde entran en juego las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas y, en algunos casos, directamente la ciencia ficción. Se habló de celos profesionales exacerbados, de diferentes visiones sobre el futuro de la relación. Él quería casarse y ella no, de terceras personas en discordia, siempre hay un tercero en discordia, e incluso se llegó a rumorear que todo había sido una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para impulsar la serie y catapultarlos a la fama. Imagínense semejante maquinación. Una teoría bastante descabellada, en mi humilde opinión, porque la química entre ellos era demasiado real, demasiado intensa, demasiado Anker para ser fingida. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo todo es posible, así que tampoco vamos a descartar ninguna hipótesis por más disparatada que parezca. Lo cierto es que, independientemente de las verdaderas razones que llevaron a su ruptura, el fandom Anker se negó a aceptar el final. Durante todo este tiempo han seguido apoyando a ambos actores por separado, celebrando sus éxitos individuales, defendiéndolos de las críticas como leones, y sobre todo, manteniendo viva la llama de la esperanza de una reconciliación que consideran inevitable. Y es precisamente esa llama la que ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, gracias a una serie de indicios o alucinaciones colectivas, según los más escépticos, que han inundado las redes sociales y han desatado la euforia entre los Anker. ¿De qué indicios estamos hablando? Prepárense para un festival de chismecito jugoso porque aquí vamos. En primer lugar, se ha corrido el rumor, con la fuerza de un huracán en el Caribe, de que Hande y Kerem han coincidido en varios eventos sociales de alto perfil en Estambul. No hay fotos que lo prueben, ni vídeos que lo confirmen, ni testigos presenciales que puedan jurar ante la Biblia que los vieron juntos. Pero la información ha sido difundida por varias fuentes anónimas en foros y grupos de fans, que aseguran haber recibido el dato de personas cercanas a la pareja. Algunos incluso afirman haberlos visto conversando amigablemente en un restaurante de moda en el barrio de Nianta. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Pero la sola posibilidad ha desatado un torbellino de emociones entre los Anker, que ven en este rumor una señal inequívoca de que el amor está en el aire otra vez. En segundo lugar, se ha detectado un aumento sospechoso en las interacciones de ambos actores en redes sociales. No se han dado me gusta directamente a las publicaciones del otro, ni se han comentado sus fotos con emojis de corazones y fuegos artificiales, aunque muchos lo desearían, pero se ha observado que ambos han comenzado a seguir a nuevas cuentas relacionadas con intereses comunes. ¿De qué tipo de intereses estamos hablando? Pues agárrense porque aquí viene lo bueno: fotografía, viajes, gastronomía, arte y proyectos audiovisuales. ¿Estarán planeando trabajar juntos en algún nuevo proyecto? Es una posibilidad que no podemos descartar, y que ha desatado la imaginación de los fans, que ya se imaginan a Anker protagonizando la próxima gran superproducción turca. En tercer lugar, y quizás lo más jugoso de todo, varios medios de comunicación turcos han publicado noticias, sin confirmar, ojo, sobre posibles proyectos en los que Hande y Kerem podrían volver a coincidir. Se habla de una nueva serie de televisión romántica, de una película para Netflix, e incluso de una campaña publicitaria para una lujosa marca de relojes suizos. Ninguna de estas informaciones ha sido confirmada oficialmente por los representantes de los actores, pero el hecho de que estén circulando con tanta insistencia sugiere que algo se está moviendo entre bastidores. ¿Estarán tanteando el terreno? ¿Estarán negociando en secreto? ¿O simplemente se trata de rumores infundados? El tiempo lo dirá, pero mientras tanto, los fans Anker se aferran a estas noticias como náufragos a un salvavidas. Por supuesto, es fundamental mantener la objetividad y no dejarse llevar por el fanatismo ciego. Como hemos dicho antes, muchas de estas pistas podrían ser simples coincidencias, rumores malintencionados o estrategias de marketing diseñadas para generar expectación y mantener viva la leyenda Anker. Pero la realidad es que el fandom está sediento de noticias, y cualquier pequeño indicio, por insignificante que sea, es suficiente para alimentar su esperanza y hacerles creer que el final feliz aún es posible. Y es que más allá de la relación personal entre Hande y Kerem, lo que realmente moviliza a esta legión de fans es la magia que transmiten juntos en la pantalla. Su química es innegable, su talento es indiscutible, y su capacidad para conectar con el público es simplemente asombrosa. Por eso muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo, no solo como pareja, sino también como compañeros de trabajo, dando vida a nuevos personajes que nos hagan reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero, o al menos en el amor televisivo. Pero, ¿qué opinan los protagonistas de todo este revuelo?
Andercel y Kerem Bürsin, fieles a su estilo discreto y reservado, han evitado pronunciarse al respecto y han preferido mantener un perfil bajo. En alguna ocasión, han declarado que mantienen una relación cordial y respetuosa, y que se alegran por el éxito del otro. Pero no han dado ninguna pista sobre una posible reconciliación o un futuro proyecto juntos. Un silencio que, lejos de desanimar a los fans, ha alimentado aún más su esperanza y ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Algunos interpretan su silencio como una señal de que algo se está cocinando en secreto, que están esperando el momento oportuno para dar la gran sorpresa y anunciar su reconciliación. Otros, más realistas y pragmáticos, creen que simplemente están protegiendo su privacidad y evitando alimentar rumores que podrían dañar su imagen pública y perjudicar sus carreras profesionales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el fenómeno Anker sigue más vivo que nunca. La legión de fans que los adora sigue pidiendo a gritos su reencuentro, exigiendo al universo que los vuelva a juntar y creando peticiones online para que protagonicen una nueva serie juntos. Y como dice el famoso refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás en un futuro no muy lejano, veamos a Andercel y Kerem Bürsin juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. O quizás no. El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, su historia de amor seguirá inspirando a miles de personas alrededor del mundo y demostrando que incluso después de la tormenta, siempre hay una oportunidad para que el sol vuelva a brillar. En fin, mis chismosos, el universo Anker es un universo complejo, fascinante y lleno de matices. Un universo que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa capaz de mover montañas y de unir a personas de diferentes culturas y países. Y un universo que nos invita a soñar, a creer en la magia y a no perder la esperanza, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Y hablando de imposibles, ¿creen ustedes que Anker volverán a estar juntos? ¿Creen que su historia de amor tiene una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan, qué sienten, qué esperan de Ande y Kerem. Quiero leerlos a todos. Ahora, para ponerle el broche de oro a este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos explorado hoy: el fenómeno Anker, su historia de amor, su ruptura, las esperanzas de reconciliación, las pistas en las redes sociales y los posibles proyectos futuros. Hemos analizado el impacto cultural y emocional que Anker ha tenido en el mundo del entretenimiento turco y en la vida de miles de personas en todo el planeta. Y hemos reflexionado sobre el poder del amor, la importancia de la esperanza y la magia de la conexión humana. En resumen, hemos tenido una charla amena, entretenida y llena de salseo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta increíble comunidad. Ustedes son la razón por la que este canal existe. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por su entusiasmo contagioso. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta aventura. Los invito una vez más a suscribirse al canal, a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares y a activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, mis chismosos y chismosas, suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Quiero saber qué les pareció este vídeo y qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y que el chisme los acompañe.